Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15, dice de la siguiente manera. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana yo lo he titulado Creencias populares que nos dañan. Creencias populares que nos dañan. ¿Saben? Una cosa bien difícil, les soy bien honesto, es predicar un día como hoy, el Día del Padre. A veces siento que la camisa nos queda un poquito grande, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos las expectativas que se tiene para ser un buen padre, a veces sentimos que estamos fallando tanto, que cometemos tantos errores. Y cuando analizamos nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida, a veces yo le digo a mi esposa que mis hijos no sigan el ejemplo, que sean mejores, porque hemos hecho tantas cosas tan mal, que a veces mi esposa se acerca cuando mi hijo ha cometido alguna de esas pequeñas tortas y me dice: esto es normal. Yo le digo: eso y más todavía, porque hemos cometido tantos errores sin darnos cuenta que esto comete o produce más bien tantos daños. Y por eso, analizando qué predicar en un día tan especial como el día en que celebramos el Día del Padre, empecé a analizar qué cosas son las que nos han llevado a cometer tantos errores como padres. ¿Qué cosas son las que hacen que, queriendo ser lo mejor para ellos, muchas veces somos el ejemplo que ellos no deberían seguir para ser buenos hombres y mujeres en la vida? Y se me ha ocurrido que una de las cosas que más daño nos han hecho son las creencias populares que nos han inculcado nuestros abuelitos, y que nosotros llegamos a creer como verdades. No por culpa de ellos, porque ellos lo aprendieron a su vez de sus abuelitos. Y así lo fuimos transmitiendo. Y hay un dicho que dice que una mentira se dice tantas veces hasta que llega a convertirse en una verdad. Usted escucha tantas veces una mentira que usted llega a creer que es verdad, que es cierto. Y cuando pienso en eso, pienso en la cegua. ¿A alguno le ha salido la cegua? Hoy estamos un poquito más modernizados, pero los que tenemos más de 30, nos salió la cegua más de una vez. Y creíamos fielmente en la cegua, ¿sí o no? Algunos no creyó en la cegua. Solo yo creía en la cegua. La carreta sin huellas, ¿no la vieron nunca? ¿No escucharon nunca la carreta sin huellas? El cadejos. ¿Nunca escucharon hablar del cadejos? O es que yo estoy aquí un poquito pasado de moda. Los duendes, el padre sin cabeza. Yo le aseguro que yo escuché la carreta sin bueyes, yo vi el padre sin cabeza, es más, hasta la cabeza le vi al padre sin cabeza. Escuchamos tanto estas historias que nosotros llegamos a creer que esto era cierto e influyeron en nuestra vida. Recuerdo perfectamente pasar por aquella iglesia católica de la Argentina por las noches, era cosa terrible. Porque hay un camino que pasa por detrás de la iglesia, y yo desde que venía faltando unos 300 metros, yo empezaba a ver a aquel padre sin cabeza persiguiendo. Corríamos, no sé por qué, pero nos quedábamos jugando hasta tarde ahí en la plaza o en la cancha de basquetbol, y después teníamos que pasar hacia arriba.
Y cuando yo venía pasando por el frente de esa iglesia, más bien por la parte trasera de esa iglesia, yo sentía, y lo vi literalmente, ese padre sin cabeza, y veía cómo me perseguía. Y yo sentía cuando me estaba agarrando así del cuello, y usted siente que se le eriza la piel cuando este señor nos iba a tomar por la parte de la espalda. Vivíamos cerca de la salida acá, esta salida que le llaman del hoyo, es un camino muy solitario. Y muchas noches escuché la carreta sin bueyes y no podíamos dormir. Y nos metíamos debajo de la cobija y nos encerrábamos solamente a esperar que pasara, y era inagotable aquel sonido porque nunca pasaba la carreta sin bueyes. Ciertamente habíamos escuchado tantas veces que esto era real, y habíamos escuchado tantas historias de nuestros abuelos que habían visto estas cosas, que nosotros llegamos a creer que aquello era real y era cierto, y empezamos a escucharlo y empezamos a verlo, porque escuchamos tantas veces que llegamos a creerlo como una verdad. Y vivíamos bajo ese parámetro, creyendo que todas estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque las escuchamos de la gente adulta, y cuando estamos niños lo que escuchamos de los adultos lo vemos como cierto. Esto es así porque mi abuelito dice que la vio, mi bisabuelo también la vio, y así cada uno fueron viendo, y así llegó a nosotros esa mentira, creyendo que esto era real. Y ahí es donde yo culpo entonces a que hoy día muchos padres no estamos cumpliendo el papel que Dios quiere para los padres, porque llegamos a creer mentiras como verdades. Esas historias populares, esas creencias populares son las que hoy yo deseara que pudiéramos agarrarlas y tirarlas a la basura, y venir como padres y abrir la palabra de Dios y entender que para ser un buen padre no puedo creer lo que la sociedad me quiere enseñar, sino lo que Dios quiere enseñarme. Porque Dios tiene el manual. A veces decimos, no hay un manual para ser padre. Sí hay un manual para ser un buen padre, y es la palabra de Dios. Ciertamente no lo vamos a encontrar como las reglas para el buen padre, pero cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, entendemos cómo ser una buena madre, cómo ser un buen padre. Pero tenemos que tomar las creencias populares, arrojarlas a la basura, entendiendo que esto solamente ha dañado la sociedad, y que el diablo fue quien las creó precisamente para destruir la obra de Dios. Esa obra perfecta, esa obra que Dios instituyó, que se llama familia. Si algo el diablo quiere destruir, es la familia. Cuando el diablo destruye a un papá o a una mamá, los hijos por consecuencia son destruidos también. Y sabe que es lo peor, que las familias de estos pequeñitos van a ser destruidas también, porque ellos van heridos. Y es muy difícil, hermanos, escuche esto, es muy difícil construir un buen hogar cuando nuestros padres no tuvieron un buen hogar. Y ahí es donde empezamos a creer estas cadenas generacionales, donde cada día se va a ir deteriorando más la familia. Por eso necesitamos cortar con eso y entender que no vivimos bajo las reglas de la sociedad, sino bajo el reglamento de Dios, que es agradable y perfecto, dice la palabra de Dios. Hoy, Día del Padre, muchos padres se sienten solos y abandonados. ¿Y sabe por qué? Porque sus errores trajeron consecuencias. Y muchos de esos errores fue porque creyeron la mentira del diablo, que se la transmitió a una sociedad que a su vez la fue transmitiendo hasta llegó a nuestros corazones y la creímos como cierta. Y yo quiero que veamos algunas de esas creencias populares que no son reales, que no son ciertas, y que tenemos que tomarlas y echarlas a la basura, porque si no vamos a terminar destruyendo nuestros propios hijos, nuestras propias familias. La primera creencia popular, que cuando me enojo me respetan más. El diablo nos enseñó que cuando yo estoy enojado, entonces voy a ser más respetado. Y por eso tenemos la idea
de que cuando estamos en casa y pasa algo que no está bien, que no es correcto, la solución es enojarme. Y cuando mi esposa me vea enojado, entonces ella tiene que quedarse callada. Y si mis hijos me van enojados, entonces mis hijos me van a respetar. Esto es una creencia popular que es totalmente errada. Cuando nos enojamos somos menos respetados. Porque cuando nos enojamos no actuamos con cordura. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su ira. Y entonces estamos tan enojados que actuamos de una manera incorrecta. Y si alguien habla de este mensaje es a mí, así que yo creo que hoy me estoy predicando para atrás, siento que rebota ahí para atrás. Porque de alguna manera nos hicieron pensar que los padres somos los responsables de ser los que nos enojamos en la casa. Y muchas madres lo han creído y han cometido el gravísimo error de que sus hijos cometen un error y escuchamos siempre aquella famosa frase: espérese a que llegue su papá. Espérese que llegue su papá. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la idea de que papá va a llegar y desde que viene 100 metros antes de la casa va a llegar bravo, bien enojado. Y muchos padres llegan a la casa sin siquiera poder hablar con sus hijos y tienen que agarrar una faca y meterle 2, 3, 4 fagazos a su hijo a quien no han visto hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad le había enseñado que él era la autoridad en la casa y que cuando llegara tenía que poner orden de muchas cosas que no tiene idea ni qué fue lo que pasó. Y ahora tenemos a un hijo dolido, resentido, durmiendo solito, y su padre no tuvo la oportunidad de acercarse a él y poderle hablar. Y aquel enojo no mejoró la conducta de su hijo. ¿Sabe qué hizo? La empeoró. Porque ahora tenemos un hijo en rebeldía que no entiende por qué papá llegó de trabajar sin haberlo visto en todo el día y llegó a tomar un cinturón para golpearlo. Y él no puede entender eso. ¿Y saben cuál es el problema? La mayor parte de las veces nosotros estamos exigiendo a nuestros hijos conductas de adultos y se nos olvida que son niños. Porque les estamos exigiendo que se comporten como adultos cuando tienen 10, 8, 9 años. Por eso cuando mi esposa me dice esto es normal, y yo recuerdo cuando tenía 10 años, yo le digo, y eso y más todavía. Enojarnos no nos ayuda. Cuando actuamos con cordura es cuando no nos enojamos. Cuando sabemos que hay una situación que tenemos que resolver, pero no estamos enojados. Y podemos sentarnos y hablar con ellos. Yo le doy gloria a Dios cuando logro no enojarme, sino sentarme, poder conversar y poder hablarle. Y saben que lo más impresionante, que logramos mucho más cuando hacemos eso, que cuando metemos 3, 4 pajazos, porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Y sabe que lo peor, y usted lo sabe, que se van acostumbrando tanto a los pajazos que después nos retan y nos desafían. Ni siquiera me duele. Ya no me importa que me peguen. Y a veces padres y madres se han acercado a mí y me han dicho, ¿y qué más hago? Ya no sé ni cómo pegarle. Pero la sociedad nos enseñó que cuando nos enojamos somos más respetados. Y entonces cuando llegamos a la casa y gritamos fuerte,
Nuestros hijos se esconden y ve cómo lo respetan sin darnos cuenta que lo que hemos producido de ellos es temor, es miedo. ¿Sabe cuántos hijos desearan que sus padres no llegaran del trabajo? ¿Sabe cuántos hijos están en la casa deseando que su padre se atrase o le den extras para que se quede tarde y que cuando llegue ojalá él esté dormido porque tienen miedo de cuando llegue? ¿Sabe cuántos hijos no le pueden preguntar a su papá algo porque tienen miedo de que la respuesta sea un golpe o un grito o algo fuerte? Y prefieren irlo a preguntar a la calle porque tienen miedo a la respuesta de su padre. Y yo no quiero, padre, que usted se sienta culpable. Quiero que culpemos a alguien más. Culpemos a una sociedad que nos enseñó esta mentira, pero que hoy tomemos la decisión de tomar esta mentira, arrojarla a la basura y entender que la forma de corregir a nuestros hijos es enseñándoles el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Pero que tenemos que tomar ese tiempo para sentarnos con Él y que estamos fallando todos los días en esto, pero que tenemos que corregirlo. Porque yo creo una cosa, si nos dieran una película de lo que es ser padre hasta que nuestros hijos sean adultos y todavía más allá, muchos de nosotros todavía lo estaríamos pensando, porque es bien difícil. Creo que la gente dice, es que es difícil el matrimonio. El matrimonio no es difícil, es difícil ser un padre, ser una madre, porque nunca sabemos cómo van a ser nuestros hijos. Nunca sabemos cómo va a ser la diferencia entre ellos si queremos tratarlos a todos por igual. Y cuando no sabemos qué hacer, la forma fácil es enojarnos. Cuando no sabemos qué hacer, y ¿sabe qué es lo más grave de esto? La mayor parte de las veces con nuestros hijos no sabemos qué hacer. Cada día a veces me he sentido sin herramientas, a veces me he sentido frustrado, a veces cuando la situación se repite he llorado porque no sé qué hacer. Y alguien cree que tenemos que tener la respuesta para todo y no la tenemos. Y yo a veces es solamente poder doblar la rodilla y clamarle a Dios, Dios, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. Porque usted tiene una visión para su hijo, estoy seguro. Y cuando usted siente que esa visión se empieza a tambalear, usted empieza a sentirse frustrado, usted empieza a sentir que está haciendo un trabajo inadecuado, usted empieza a sentir que está fallando. Y hay una realidad en esto. La expectativa que usted tiene de su hijo no necesariamente es lo que su hijo va a hacer. Y qué difícil es comprender que nuestros hijos los amamos porque son nuestros hijos, no porque van a hacer lo que yo quiero que él sea. Pero cuando no sabemos qué hacer, lo fácil es enojarnos. Lo difícil es doblar rodilla y decirle a Dios, aquí es cuando yo no sé qué hacer. Y aquí es cuando yo necesito tu ayuda. Pablo decía que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sabe qué es lo grandioso? Cuando no sé qué hacer, cuando no puedo enojarme porque no sé qué hacer, Dios lo resuelve. Porque doblamos rodilla a Dios, yo hoy no sé qué hacer. Dios lo resuelve tan sencillo. Así que la realidad no es que cuando usted se enoja lo van a respetar más, cuando usted se enoja lo respetan menos, cuando usted actúa con cordura lo respetan más. Hace un ratito José Victoria nos leyó acá, cuando pensabas que no te veían. Y esas cosas que hacemos cuando pensamos que ellos no nos están viendo son las que están copiando. Gritar no ayuda.
por alguna razón, al creerle esta mentira a la sociedad, actuamos de una manera irracional con nuestros hijos. Algo difícil para un hijo es ayudarle a su papá en una labor, en una tarea. ¿Sabe por qué? No entiendo yo por qué, la verdad. Pero si un muchachito de la calle, cualquiera otro, viene a ayudarme, yo tengo la paciencia para explicarle. Yo le digo, no, mire, esto es así, y lo hace mal, y tengo la paciencia para repetirle, no, mijo, esto es así, vea, tiene que hacerlo de esta manera, y lo vuelve a hacer mal, y hasta 3 veces yo a un chiquillo vecino le explico cómo debe hacerlo. Pero dígame por qué, porque yo no lo he podido entender. Si es mi hijo quien se acerca y la primera vez lo hace mal, ¿qué de acá no lo estoy explicando? Y hacemos un arrebato impresionante y el chiquillo sale como asustado y ya no quiere venirnos a ayudar porque está asustado por la reacción. Pero yo no entiendo por qué a un chiquillo que no es hijo nuestro le hablamos con paciencia y a nuestros hijos no toleramos un error. Pareciera que nos estorba. Por alguna razón, cuando vamos a visitar una casa, lo primero que pensamos es dejar a los chiquillos en la casa, ¿verdad? Para que no molesten. Y cuando llegamos a la casa que vamos a visitar, la mamá de los chiquillos de la casa que estamos visitando va a ir para el cuarto. ¿Usted se da cuenta de eso? En todo lado estorban. Es extraño esto. Pero si no hacemos algo nosotros, cada generación se va a ir deteriorando más. Y por eso hoy tenemos tantísima delincuencia. Por eso hoy en las calles hay muchos niñitos de 10 y 11 años que ya están en delincuencia. Porque ciertamente hoy es más difícil criar hijos. Por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor todavía. Así que si me enojo no me van a respetar más. Pero si con serenidad puedo sentarme con ellos y hablar con ellos, ahí sí voy a encontrar respeto. Pero yo creo que es un pacto que tenemos que hacer usted y yo, porque no les está hablando una palomita de esas blanquitas que está ahí, no. También cometo ese error de creer que si me enojo, entonces tienen que escucharme más. Y por eso le digo, al predicar esto, me siento avergonzado, porque yo no soy un ejemplo de esto que estoy predicando. Estoy enseñando los errores no que comete usted, estoy enseñando los errores que cometo yo. Y que día a día le ruego a Dios para poder dejar estas cosas en el bote de la basura, porque de alguna manera llegaron a nuestra vida y las creímos como ciertas. Segunda creencia que la sociedad nos ha venido enseñando y que es totalmente errada. Criar hijos es para las mujeres. Por alguna razón llegamos a pensar que los varones nos encargamos de proveer alimento para la casa y las mujeres criar los hijos, ¿cierto? ¿Cuántos padres hay acá que se sienten a la mesa a hacer una tarea con su hija o con su hijo? ¿Cuántos padres hay que nos sentemos para poder explicarle la materia que no está entendiendo en la escuela? Ciertamente felicito, porque hubo algunas manos que se levantaron ahí, lo felicito. Pero no es cierto que creemos que eso le toca a la esposa. Es que eso le toca a la doña. Pregúntele a su mamá. Yo eso no sé nada. Yo no sé qué le dijo su mamá. Y de ahí salimos nosotros del apuro, porque eso le toca a la señora. Cierto. Yo lo que hago es traer el diario.
aquí hay comida, aquí no me pregunten más, ¿cierto? Así nos enseñaron. El hombre trae la comida a la casa y la mujer cría a los hijos. Esto es una creencia popular que es totalmente errada, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. La palabra de Dios enseña que el hombre es el sacerdote, es el guía de la familia, y cuando el Deuteronomio le da las leyes al pueblo, le dice a Aarón, le dice, estas cosas las vas a escribir en tu frente para que no las olvides, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ni siquiera menciona a la esposa. Pero llegamos a pensar que ese tipo de cosas le corresponden a la señora. ¿Cuántos padres se levantan los domingos que tienen hijos pequeños para bañarlos y vestirlos, para traerlos a la iglesia? Por Dios, qué bueno que eso está cambiando, señoras. Denle gracias a Dios. Ahí para uno está ahí levantando la mano. Eso pues me alegra. Porque tenemos la idea normalmente que eso le toca a la esposa. Y lo que nos toca a nosotros es montarnos al carro y tocar el pito, ¿verdad? Esa es la parte mía. Yo me siento en el carro y empiezo a pitar. ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, tienen que madrugar más! ¡Vea qué tarde que es! Y la esposa ha corrido bañándolos, alistándolos, mudándolos, y todavía viene ella con uno en cada brazo, media peinada, y uno está montado en el carro pidiendo que se apure porque ya es tarde. Pero qué aliento saber que estas cosas en algunos hogares vienen cambiando ya. Pero tenemos que erradicarlas, porque esto no le corresponde a las mujeres. Esto, hermanos, se llama machismo. Es machismo. Y ese machismo ha hecho tanto daño a la sociedad y al pueblo de Dios, que cuando nosotros creemos que criar a los hijos es cosa de mujeres, no podemos acercarnos a ellos, porque hemos levantado una barrera y hemos creído que si yo abrazo a mi hijo y si lo beso, se va a hacer homosexual. ¿No han creído, no han oído eso? Oh, ¿cómo voy yo a abrazar a los muchachitos? Hay que tratarlos fuerte para que se hagan hombres. ¿Sí o no? No nos enseña eso la sociedad. A los niños hay que tratarlos como hombres, porque son varones, que no se nos hagan muchachitas. Así fuimos nosotros enseñados, y a su vez queremos enseñar de esa manera. Y el creer que esto es cuestión de mujeres, entonces nos ha separado y no hemos tenido el privilegio, el placer de poder abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y poder besarlos y poder decirles cuánto los queremos. Y sentimos que eso es, como le decían a uno joven, chuchinga. No sea tan chuchinga, ¿verdad? Nosotros vamos a tratarlos como hombres, aunque sean niñitos que están necesitando, deseando un abrazo de su papá, un beso de su papá. Por alguna razón hemos creído esas mentiras. Pero este machismo tenemos que agarrar y tirarlo a la basura, porque necesitamos comenzar a abrazar a nuestros hijos, comenzar a apachurrarlos, comenzar a besarlos, comenzar a que ellos sientan que tienen un papá que no es un machista, sino un papá que les ama, un papá que los abraza, un papá que va a estar ahí para hacerlos sentir bien, un papá que va a estar ahí para que cuando tengan miedo puedan acercarse con tranquilidad, sabiendo que ahí van a encontrar el refugio que están buscando. Y que no sientan miedo de acercarse a nosotros, porque saben, el miedo es algo natural en los niños. Ya les conté cómo uno en las noches se escondía, ¿verdad?, para no ver todos los espantos que salían. Es natural en los niños tener miedo, pero también la parte natural es que cuando el niño tiene miedo sabe dónde va a correr, donde papá. Y dígame usted si no es esto mano de Dios la que está incluida ahí. Por alguna razón, aunque papá pasa mucho menos tiempo con sus hijos, ¿sabe a quién siguen los hijos? Al papá.
No es a la mamá. Ellos quieren estar con papi. Donde quiera que papi va, quieren ir con papi. La mamá sale, fíjese, la mamá sale. Yo no sé si en su casa pasará así, pero la mamá sale. ¿Para dónde va mami? Nada más. Pero papi sale y es, yo quiero ir. Por alguna razón. Y yo creo que esa razón tiene que ver con Dios. Porque ellos necesitan ese papá. Por eso las madres que son padre y madre merecen doble honor todavía. Porque sinceramente yo quiero felicitar a las madres que son madre y padre. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Porque esto es impresionante. Yo siempre digo, si entre dos es muy difícil, yo solo me vuelvo loco. Yo no podría, yo por eso les admiro y les felicito. Yo no podría criar a mis hijos solos, no hubiera podido. Porque el 80% de las decisiones que hemos tomado, primero tengo que consultarlas con mami, ¿qué hacer? Y cuando no sé qué hacer, la forma más sencilla es, pregúntele a su mamá. Fácil, siempre tiene solución. Papi, ¿puedo ir a tal parte? Dígale a su mamá. Es que yo no sé qué está pensando su mamá. No, es que yo no sé qué hacer yo. Pero ella sí sabe. La mayor parte de las veces. Por eso yo quiero felicitar a las madres que han criado a sus hijos solas. Muy difícil. Solo por la misericordia de Dios. Tercero, una creencia que nos ha hecho tanto daño a nuestros hijos. Mi hijo tiene que ser el mejor. Mi hijo tiene que ser perfecto. Tenemos la idea de que nuestros hijos vienen al mundo para ser los mejores del mundo. Por lo menos el mejor del barrio, y si no se puede, el mejor del grupo de la escuela en que está. ¿Ha visto? Tenemos la creencia de que mi hijo no puede, no tiene la autorización para cometer errores. Y cuando voy a recibir las notas a la escuela, escuche esto, muchas madres tienen la nota de su hijo pero viendo la de la vecina. Comparando la nota para ver si la de su hijo está buena o mala, pero el parámetro para medir no es la nota en sí, sino lo que el vecinito se ganó. No importa si mi hijo va mal, pero va mejor que ese, por lo menos. Tiene 2 rojas, así que no importa, porque el que ahí tiene 4 rojas. ¿Entienden esto? Creemos que mi hijo tiene que ser perfecto, y lo peor de todo esto hace que les estemos exigiendo muchas veces cosas que ellos no tienen capacidad de dar, y los llevamos nosotros remodificados literalmente, exigiéndole que tienen que darlo. Hijos que se ganan un 97, para el otro tiene que mejorar, porque tiene que ser un 100. Impresionante. El día que el niño llegue con un 97, yo le digo, usted va a echar bombas en todo este barrio. Un turno y todo hago yo. Tenemos la idea que tiene que ser perfecto esto. Yo no sé si usted me va a considerar mediocre, pero yo a mi hijo le digo, usted necesita 65 para pasar. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo. Y de ahí para arriba todo es ganancia. A mí no me interesa que él sea el perfecto. A mí no me interesa que sea el mejor del colegio. A mí me interesa que cumpla con su responsabilidad. Pero a veces les estamos exigiendo tanto que nosotros mismos provocamos en ellos que ellos no quieran nada. Ellos no quieren hacer nada porque nunca van a quedar bien. Porque por más que se esfuercen, siempre papá le parece que pudo haber hecho algo mejor. Usted tiene capacidad de hacerlo mejor.
Y esos pobres niños no tienen infancia, no pueden sacar un rato ni siquiera para jugar porque tienen que dar la expectativa que el papá tiene de ellos. La palabra de Dios dice en Efesios 6:4, padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Lo que significa esto es no los presionen más de sus capacidades. Es que él es muy inteligente. Yo oí a una mamá hablando de su hijo, ¿verdad? No, es que él es muy inteligente, es que usted lo viera. ¿Cuántos consideraron que cuando su hija o su hijo nació era el más lindo de todos los que nacieron ese día? Yo llegué al hospital y yo dije, bueno, pero esta es la más linda. Entonces, si tuviera que escoger entre todas, siempre me llevo la mía. Somos padres y siempre vamos a creer que ellos son los mejores, son los más lindos, son de todo sobre ellos. Pero tenemos que sentarnos en una realidad que esto no nos lleve a exigirle tanto que los estemos exasperando. Y que ya ellos no vivan su vida, sino que vivan la vida de papi o la vida de mami. Lo que papi no pudo ser, lo que mami no pudo alcanzar, es lo que llevamos a nuestros hijos, a que tienen que alcanzarlo ellos. Si yo no pude, ¿por qué ellos tienen que hacerlo? Ellos tienen una vida propia. Así que su hijo no es perfecto, ni tiene que serlo. Ame a su hijo porque es su hijo. Dios se lo regaló. Con defectos, ciertamente. Con virtudes también. Pero en la medida en que aprendamos a ver a nuestros hijos con esos defectos que tienen, con esas imperfecciones, y amarlos a pesar de ello, vamos a poder tener una relación de familia muy linda, y además vamos a lograr de ellos muchísimo más que como lo hemos intentado a través de los años. Último de los errores que hemos cometido. Hoy lo voy a predicar poquito. Último de los errores que hemos cometido. Ciertamente las mujeres fueron hechas para criar a los hijos, y los hombres, ¿para qué fuimos hechos? Para trabajar, para traer la comida. Yo tengo que traer la comida. No importa si la refrigeradora ya no le cabe más, si el armario ya no le cabe un solo paquete de arroz más, yo tengo que trabajar. Vieja, ¿qué es eso? Yo tengo que trabajar. Y hemos usado el trabajo como una excusa para ausentarnos de la casa. Nos gusta mucho más estar en el trabajo que estar en la casa. Porque tenemos la idea que el mundo nos metió de que usted tiene que traer a la casa, y entre más traiga mejor, así que usted va a estar trabajando mientras la esposa está en la casa, y no estamos alimentando la relación de familia. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando el 100% al trabajo, hermanos. El trabajo es necesario, pero a veces hay que pensar como el negrito del batey, ¿se acuerdan? El trabajo lo hizo Dios como castigo. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Nuestros hijos no necesitan solamente pan y comida. Necesitan lo que más les estamos limitando, tiempo con nosotros. Es a lo que más se les está limitando hoy. Y ahora la sociedad ha llevado a un parámetro más fuerte, a una medida más exagerada. Y es, si los dos padres no trabajan, es imposible mantener una familia. ¿Sabe que uno llega a pensar eso? Cuando yo me casé, mi esposa ciertamente trabajaba, mientras uno piensa, mientras compramos un lotecito, pero cuando compramos el lotecito, mi esposa trabajaba mientras construimos la casa. Pero cuando construimos la casa, no, mi esposa va a trabajar mientras. Y ese mientras usted lo va a ir alargando siempre, ciertamente, ¿verdad? Cuando nació mi hija, entonces era, no, mientras ella va creciendo. Y mire, yo le voy a confesar algo. Yo no estoy en contra de lo que usted decide, pero yo le voy a confesar algo. Yo tenía un gran temor de no poder mantener mi casa con un solo salario, porque me había acostumbrado a los 2 salarios. Y yo decía, con un solo salario no voy a poder, y tenía un gran temor. Yo llegué un día, mi hija tenía 3 días de nacido exactamente, y yo llegué un día
y mi esposa había tenido que salir ese día a trabajar, habíamos 3 meses, perdón, cuando ella cumple la discapacidad. Mi esposa había salido esa mañana a trabajar, yo la llevé acá como a 200 metros para que una muchacha nos la iba a cuidar, y en la tarde la llevé a las 5:30 de la mañana, ya eso a mí me partió el corazón, y la llevé ese día, y en la tarde la fui a recoger, y había un aguacero que Dios lo mandó, estoy seguro. Porque cuando yo llegué a recogerla y salí bajo el agua y con una colchilla la tapamos y la pasamos a un carro para llevarla para la casa, yo llegué a mi esposa, le dije en la casa así: o se queda usted mañana o me quedo yo. Así que decidamos aquí. Yo deseaba que me dijera que me quedara yo, pero digo que se quedaba ella. Yo decía tal vez, ¿verdad? Yo le dije: ¿se queda usted o me quedo yo? Pero uno de los dos va a criar nuestra hija. Esto es muy duro. Y ella dijo: no, entonces me quedo yo, salado, seguí trabajando yo. Por alguna razón, no me pregunten cuál es, yo sé que usted la va a deducir. Nunca nos faltó ni leche, ni pan, ni arrocito, ni frijoles. No nos ha faltado nada, ya tiene 20 años. Y nunca nos faltó nada a partir de ese día. Y yo doy gracias a Dios, y les voy a decir por qué. En la mañana comentaba este tema con mi esposa y le dije esto: si estando, miren, nosotros estamos los dos en la casa, por eso yo no puedo entender hoy, Dios a cada uno le da su tarea y su capacidad para desarrollarla, pero nosotros pasamos los dos en la casa y a veces no sabemos qué hacer. Yo digo, ¿cómo un hogar donde los dos trabajan, tienen adolescentes en la casa y lo pueden llevar? No puedo entenderlo, no lo puedo entender, es que es tan difícil no saber dónde están nuestros hijos, no saber lo que están haciendo, no saber con quién andan. Aún así, estando en la casa es difícil. Pero la idea de que el Padre fue hecho para trabajar nos ha traído una desgracia a la sociedad, y es esta: usted no tiene tiempo para pasar con sus hijos. ¿Cuántos? Y yo estoy seguro que muchos levantarían la mano ahora también. ¿Cuántos se van cuando sus hijos están dormidos y cuando regresan están dormidos todavía? Y no pudieron siquiera saludarlos, no pudieron siquiera verlos, no se puede. Hoy el mundo nos exige eso. Por eso siempre los abuelitos dicen: es que era mejor el tiempo de antes. Y ahora los entiendo, porque cuando yo analizo el tiempo de antes, yo digo, era mejor el tiempo de antes. Ciertamente no teníamos celular, no teníamos televisión, no teníamos nada, ¿cierto? Pero ¿qué hacíamos? Yo recuerdo todavía perfectamente. Yo no entiendo, yo le decía a mi esposa, mi mamá tuvo 9 hijos, vale que todos fuimos buenos, pero tuvo 9 hijos, ¿cómo hacían? Fíjese, yo recuerdo perfectamente que llegaban a las 2 de la tarde del trabajo, ¿y qué hacíamos toda la tarde? Todos los chiquillos jugando chocolate, jugando con una bolita y jugando pupitas y jugando ahí en las tardes en la casa, y había una relación familiar. Pero el diablo viene destruyendo esto, hermanos. Y yo no estoy señalando para allá, estoy señalando para acá. No es cierto que hoy nos sentamos a la mesa a comer y todos con el celular, revisando el Face. Y me decía: dale, papi, que yo estoy ahora para allá. Con un celular en la mano estamos comiendo. Yo le conté que usted estaba en el Face. Cuando le conté, entonces no escuchó. Estamos agarrando la tecnología para que eso nos destruya la relación familiar. ¿Cuántos tienen un televisor en cada uno de los cuartos de sus hijos y ahora cada uno ve su propio programa? Entonces ya no vemos ni siquiera una película juntos. ¿Por qué? Porque él ve la fábula mientras ella ve la otra película, mientras nosotros estamos viendo las noticias. Y así el diablo nos ha ido convenciendo de que necesitamos trabajar para poder mantener. ¿Cuántos necesitan una pantalla? ¿No se convirtió eso en una necesidad? Cuando salieron las pantallas, yo añoraba una pantalla de 14, ¿verdad?
Usted trae la de 14 y pónganla en la pared y uno dice, esa pared está como muy grande, ¿verdad? Y ya usted dice, no, pero es que hay unas de 17, luego salieron de 21 y usted iba por la de 21. Hermanos, hoy estamos buscando la de 60 y cuando la movemos, más si uno ve con el vecino y ve que hay una más grande, ¿verdad? Es que es una necesidad, usted de 60 pulgadas en el cuarto. Y ahí nosotros vamos convenciéndonos de todo esto que el diablo va usando para destruir nuestra familia, para separar la familia, para que quien críe nuestra familia no seamos los padres, sino los tipos que están en la televisión, sino los actores de televisión, sino las creencias que ellos tienen, la forma en que ellos se visten. Así se están vistiendo nuestros hijos porque ya no nos copian a nosotros, copian al actor de TV. Y no nos demos ni cuenta cuando esto vino a robarnos el tiempo con nuestros hijos. No nos hemos dado cuenta. Hay que sentarse y analizarlo y darnos cuenta entonces cuánto hemos perdido y cuánto más vamos a perder si seguimos este camino que llevamos. Por eso hoy yo les traigo un reto y es este: que podamos pactar hoy con Dios y que podamos pasar más tiempo con nuestros hijos, jugando lo que a ellos les gusta, haciendo lo que a ellos les gusta. Mira, hay una cosa que yo disfruto muchísimo. Yo con mi hija juego fútbol, somos buenos los dos, ¿verdad? Jugamos a jugar mejenga. Hay unas mejenguitas que hacemos ahí, ¿verdad? Y yo voy con ella a jugar mejenga. Ella dice que ella me burla la mía, ¿verdad? Pero yo creo que como papá se tiene que dejar. Entonces, fíjense, la verdad yo disfruto ir a jugar fútbol con ella. Me encanta jugar fútbol con ella. Oye, todo el mundo se moda, todas las mujeres juegan fútbol y a ella le gusta y yo voy y juego con ella. Y ese tiempo para mí es muy valioso. Y lo mismo con el chamaquito ahí, ¿verdad? Ese no me gusta porque me patea todo y uno no puede volverse de la cuando viene, ¿verdad? A veces siento tentación, pero me gusta jugar con ellos. Y estoy seguro de esto, por eso el desafío es para mí, y si usted lo quiere asumir conmigo, qué bueno sería que podamos hoy decidir pasar más tiempo con ellos, jugando, haciendo alguna de esas cosas que solíamos hacer antes de que aparecieran los celulares, antes de que aparecieran las pantallas, antes de que aparecieran las computadoras, que pudiéramos hacer algo con ellos y que pudiéramos empezar a disfrutar de ese privilegio que Dios nos dio de ser padres y que no los cambiemos por una tablet o por un celular o por una pantalla. ¿Qué les parece? Y terminamos orando con ellos. Gracias Dios, te damos en esta mañana, Padre, porque hoy nos has hablado, Padre, a través de este pequeño sermón, esta pequeña exhortación, Padre, que a través de tu palabra tú nos enseñaste que cuando los niños te fueron presentados al Señor Jesucristo, nunca los rechazó. Dijo, dejen a ellos venir a mí. Aun cuando desde ese tiempo los discípulos quisieron reprenderlos para que no se acercaran, Él dijo, no los reprendan, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo creo así, Padre, en esta mañana que tú has ubicado un lugar especial para los niños, y por eso nosotros queremos hoy como padres que tú nos enseñes, que tú nos muestres la realidad de la sociedad en la que estamos viviendo, en donde se ha menospreciado la niñez, en donde se ha menospreciado la juventud, y hemos llegado a pensar que los jóvenes, los niños están desubicados sin darnos cuenta que nosotros los hemos llevado hasta ese punto, Padre. Por eso estamos hoy pactando contigo, Padre, tomando la decisión de pasar ese tiempo con ellos, tratando de que ellos nos imiten, de que seamos el ejemplo, Padre. Y no estamos acá confesándonos, Padre, como pecadores en cuanto al tema, sino, Padre, también hemos sido de alguna manera enseñados incorrectamente por nuestra sociedad, que de alguna manera ha influido en esa forma errada de criar a los hijos, Padre, cuando tú en tu palabra nos habías enseñado la forma correcta, pero que por falta de llegar a ella no la habíamos descubierto, Padre. Y hoy entendemos que tenemos que pasar el tiempo con ellos, que no los podemos exasperar, que no los podemos exigir más de lo que ellos tienen capacidad de dar, pero que sí debemos darles muchísimo amor, muchísimo tiempo, para que ellos
puedan ver nuestra influencia en sus vidas y el día de mañana quieran copiar nuestros pasos y a su vez puedan hacer lo mismo con sus hijos. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.